Muchas gracias, doctor Pedro Velasco. Gusto en verlo y saludarlo. Espero que se encuentre muy bien. Buenos días y bienvenido. Buenos días, un gusto saludarle, señor Poveda, lo propio, señor Cornejo, dispuesto sea de lugar con ustedes. Analizábamos al inicio de este programa los esfuerzos que realiza el gobierno, las normativas que se han determinado a nivel de la Asamblea Nacional, que se han revisado y que se han aprobado, los aportes que los ciudadanos han dado a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y tal vez veíamos que algún déficit o algo que todavía no se profundiza es aquella que tiene que ver con el tema del sistema de justicia y también con el tema relacionado a lavado de activos y a blanqueo de capitales. Esta última actividad sobre la cual el narcotráfico, ¿no? El crimen organizado, genera una legalidad, entre comillas, sobre aquellos recursos o dineros mal habidos, está afectando o está equiparándose casi en un 30% de acuerdo a nuestro Producto Interno Bruto. Se calcula que 30.000 millones, ¿no?, se lavan dentro de nuestra economía. Y lo que le quiero preguntar, doctor, es cuál es el aporte que la Asamblea ha dado para generar un control, una regulación efectiva, eficiente para el control del lavado de activos y blanqueo de capitales. El país está atravesando una época muy dura, muy difícil, como nunca antes registrada en la historia del Ecuador. El tema de violencia, de presencia de organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico, el tema de la extorsión, del sicariato, del secuestro, todos esos temas tienen una finalidad, solamente fortalecer a las estructuras criminales en lo económico. El principal negocio, el narcotráfico, que les da muchos réditos económicos, lo propio el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas. Todo ello está apuntalando fundamentalmente a fortalecer estas estructuras económicamente. Y para que se tenga éxito en el combate a estas organizaciones criminales delincuenciales, y podríamos llamarlas hasta terroristas, porque así lo están calificando a nivel Narcoterrorismo, sí. internacional, ¿sí? A nivel internacional, es necesario que se debilite y se fracture la estructura económica de estas organizaciones. Y para ello hay que apuntar fundamentalmente a un combate abierto a estas instituciones, entre comillas, porque son organizaciones criminales. Y para ello, ¿quiénes son los que tienen que entrar directamente a combatir estas organizaciones? A más de lo que ya lo están haciendo Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a través de los estamentos gubernamentales. Es una tarea que tiene que hacerlo la UAFE. La Unidad de Análisis Financiero y Económico tiene que entrar con fuerza, con decisión, sin temores, a hacer un análisis de estos crecimientos de patrimonio injustificados. Tiene que intervenir el Servicio de Rentas Internas, pero con absoluta frontalidad para determinar si estas instituciones están creadas legalmente, no están creadas legalmente, si son empresas de papel, si son solamente compañías ficticias, como así es el que aparecen de la noche a la mañana con negocios bastante lucrativos. Tienen que entrarse a hacer ese tipo de análisis. Y lo propio diría yo hasta la misma Contraloría, porque no nos olvidemos, señor Poveda, que en otros momentos se hablaba de un financiamiento de la obra pública de los gobiernos autónomos descentralizados, de alcaldías, de prefecturas por parte de ciertos elementos que pertenecían a organizaciones criminales. ¿Cómo así entran a financiar obras? No necesitan ellos que les den ningún recurso porque ellos pueden financiar toda la obra, pero eso es otra forma de lavar activos, otra forma de lavar dinero, de ese dinero sucio, de ese dinero mal habido. Por lo tanto, aquí debe haber un trabajo en conjunto de todas las instituciones. Pero si hemos visto debilidad en la UAFE, ahí es una institución que tiene que fortalecerse, que tiene que Pero bueno, redimensionarse. doctor, estamos de acuerdo. Las instituciones están creadas, pero ¿qué tipo de oportunidad para ser eficiente tienen cuando no tienen presupuesto, no se les incorpora tecnología, no hay una gobernanza institucional, como usted dice, entre servicios de rentas internas, como la UAF y todo, y no pueden hacer su trabajo? Tal vez hay que corregir o modificar alguna ley, algún reglamento que les permita organizarse y ser eficientes. Mire,
A veces se habla siempre y se ponen los ojos hacia la Asamblea, a ver qué leyes se necesita o qué reformas legales hay que hacerlas. Las leyes están, las instituciones están creadas, lo que se necesita, y ayer precisamente topábamos el tema en la Asamblea a propósito de la resolución que se analizaba para respaldar la presencia de fuerzas especiales, del apoyo internacional que es clave, eso también se necesita en las otras instituciones. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás en un evento que tuvimos internacional de capacitación, algunas instituciones se fortalecían, especialmente las contralorías, con la cooperación internacional, el intercambio de información que se debe manejar con otras instituciones similares o pares de fuera del país, para que esas experiencias, ese fortalecimiento que se tiene en otros países más desarrollados también pueda repercutir acá. Lo propio. Usted ha topado algunos temas muy importantes. La UAF existe como institución, pero ¿qué asesoría tiene a nivel internacional? ¿Por qué no pedimos ese asesoramiento a otros países que han tenido excelentes resultados, inclusive pueden rastrear esos recursos que han salido del país, esos recursos de la corrupción y están en paraísos fiscales, los han rastreado fácilmente y pueden ser inclusive repatriados? ¿Qué cooperación técnica de inteligencia tenemos con otras instituciones de fuera del país? Esa cooperación técnica no requiere autorización ni aceptación de la Asamblea Nacional, ¿no es No cierto? necesita, porque solamente se pueden inclusive hacer convenios de cooperación entre instituciones. Si la UAFE de aquí necesita, puede pedir con otros países que tiene ya una experiencia probada y ratificada con excelentes resultados. Entonces, hay que trabajar en eso, en soporte tecnológico. Si no se utiliza la tecnología para bien, si no se utiliza la tecnología para ubicar recursos para ver esos movimientos. Y aquí también tiene que intervenir la superintendencia de bancos. No nos Eso le iba a olvidemos, decir porque esta actividad de blanqueo se realiza a través del sistema formal financiero sistema de bancos, de bancos. superintendencia de economía popular y solidaria a través de las cooperativas de ahorro y crédito. No nos olvidemos que en el país hay muchísimas instituciones Muchísimos. de cooperativas de ahorro y crédito y quienes hacen ese control son las superintendencias. Entonces, todos tenemos que trabajar en comunión de ideas, en unidad. Aquí no se trata solamente que le corresponde a una institución, son todas las entidades las que tenemos que trabajar. Y lo propio desde la Asamblea. Nosotros en ningún momento debemos estar bloqueando estas intenciones positivas de buscar la cooperación internacional, porque cuando hablamos de delincuencia organizada, del crimen organizado, ya no solamente es las organizaciones delictivas nacionales, es el crimen transnacional. Aquí están asentadas muchas organizaciones criminales de otros países que inclusive han sido ya calificadas de terroristas. Lo hicieron hace poco tiempo Estados Unidos. Imagínense, para que califique a esta organización criminal Tren de Aragua como una organización terrorista. Y en estos días también miramos otras declaraciones. Por lo tanto, tenemos que primeramente reconocer que existe un problema. Y ese problema es serio. Aquí no se trata solamente de decir, no, es que se va a pretexto de perseguir a las organizaciones criminales, violentar derechos humanos, se va a afectar a familias. Aquí tiene que entenderse que el país está por delante, que el país es lo primero. Si no se entiende eso, definitivamente nosotros vamos a notar que hay un sector que no quiere que se combata la delincuencia, que no se quiere pacificación, que no se quiere devolver tranquilidad a nuestro territorio ecuatoriano. Así es que el Correcto, tema debemos seguir va con la por declaratoria de guerra interna en nuestro país. debemos nosotros sí fortalecer a nuestras instituciones, a las que están poniendo inclusive y arriesgando su propia vida para darnos paz, para darnos seguridad, como son las Fuerzas Armadas y la policía. Y ese fortalecimiento interno también hay necesidad de darle un fortalecimiento externo, con la experiencia que se tiene en otros países. En días anteriores me pareció interesante, señor Poveda, escuchar las declaraciones del embajador de Italia. El embajador de Italia nos daba una explicación de cómo vivió también en su momento Italia esos problemas gravísimos de la mafia italiana, de la Sí, mafia siciliana, de varias ciudades que tenían prácticamente el dolor de ver todos los días muertos por estas guerras fratricidas entre las mismas organizaciones criminales. Esa experiencia se la quiere trasladar al Ecuador. ¿Y por qué decirle no? ¿Por qué no decirle gracias? Vengan esa cooperación, ese asesoramiento, esa inteligencia que ya la aplicaron en otros países, también tenerla acá. Colombia, aquí cerquita de la frontera nuestra, que yo soy de la provincia del Carchi.
tiene el apoyo y la cooperación de los Estados Unidos, tiene recursos económicos, tiene tecnología, tiene logística, tiene helicópteros, tiene aviones que le ha proporcionado Estados Unidos y nosotros nos dimos esa, esa satisfacción, entre comillas, para algunos, de expulsar a quienes nos estaban apoyando. Es que esto no lo podemos ni siquiera entender. Hay que abrir las puertas para la gente buena que quiere venir a colaborar por darnos paz y seguridad. Bien, una de las propuestas, iniciativas del gobierno central son unas reformas constitucional. Dos de ellas están, entiendo, en el seno, debatiéndose o deben debatirse en el seno de la Asamblea Nacional. El uno tiene que ver con las bases militares, ¿no? El otro entiendo que está relacionado al tema del financiamiento a los partidos políticos para los procesos electorales. Otras creo que ya tienen pronunciamiento la Corte Constitucional. En el caso de las bases militares, ¿esto está ya en discusión, en debate? ¿Qué tratamiento se le está dando, doctor? Hemos sido convocados para el día de mañana para tratar ya parte de estos temas, y usted los apunta con absoluta claridad. El tema de las bases militares en la Constitución del 2008 prácticamente se hizo la inclusión de esta prohibición total con premeditación. Y Eso tuvo una carga ideológica en aquel momento, ¿no? es que es el problema de que cuando se hacen leyes o cuando se construye una constitución que es la que rige a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tienen esas cargas ideológicas y esa carga ideológica pretende interpretar el sentir nacional y eso no puede constar en ninguna norma jurídica tan importante como la Constitución. El pueblo ecuatoriano necesita primeramente garantizar derechos y uno de esos derechos era precisamente la cooperación internacional. Claro, nosotros los ecuatorianos rechazamos en ese entonces y se expulsó a la base militar de Manta, que eso no significa perder soberanía, porque ese es el discurso permanente que se lo quiere posicionar a los ecuatorianos, es que se afecta la soberanía, nos están alienando prácticamente nuestro territorio. No, se trata de una cooperación binacional, en este caso se tenía Ecuador, Estados Unidos, en donde teníamos controlado todo el corredor marítimo para evitar ese tráfico que hoy se dejó abierto de drogas hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica. Lo que nosotros lo rechazamos en ese entonces, que nadie puede decir que ha sido una decisión acertada, porque ahí están las consecuencias actuales. Ahí estamos viviendo prácticamente esa decisión mal tomada. Colombia lo aceptó, inmediatamente lo recibió. Si es que aquí no lo quieren en Ecuador, nosotros sí lo queremos, dijeron Colombia. Y no una. Ellos tienen en Colombia 7 bases distribuidas en el territorio y una cercana a la frontera nuestra, precisamente en la población de Tumaco, que es zona pacífica, ahí está ubicada y ahí en el resto del país de Colombia. Entonces, eso nosotros no podemos seguir permitiendo que sean cargas ideológicas. Pero puede el Siempre. concepto, a ver, puede conceptualmente, el concepto de soberanía ideologizarse, doctor Pedro Velasco. No se puede. El tema de soberanía No se debe tampoco, ¿no? no se debe, sí, porque el tema de soberanía es consustancial a todo Estado. La soberanía nace con nosotros, así Es como una nosotros. estructura que garantice el Estado-nación, nace con nosotros exactamente en la Las conformación del Estado. La soberanía nace desde que se constituyó el Estado como república. Sí, Así desde es. ahí nosotros. Así es que no nos vengan con el pretexto de que se va a afectar, nos van a quitar o se va a disminuir el tema de soberanía. No, la soberanía también se basa en las acciones que cada uno de nosotros, en demostrar que queremos un país diferente, que queremos un país con paz, con desarrollo, con estabilidad económica, con reactivación de plazas de Y trabajo con garantías de derecho, que es y con fundamental. garantías de derecho, que eso es lo más importante. No así. ¿Y quiénes son los organismos encargados de defender los derechos? A más de las instituciones que están en el Estado, los propios ciudadanos. Si nosotros mismos no defendemos nuestros derechos, entonces ¿quién nos va a dar defendiendo? Por lo tanto, esos son los conceptos que siempre han querido posicionar y vamos a mirar el día de mañana cuáles van a ser esos argumentos, si están o no están de acuerdo. Pero yo Usted, más allá del tema, señor Poveda, de lo que estamos analizando, estas reformas constitucionales que también a propósito lo de los financiamientos de los partidos políticos o de las campañas políticas, yo también he compartido y digo desde antes mismo que esto debe eliminarse. Si alguien quiere participar en política como lo hemos hecho nosotros, tienen que salir los recursos de nosotros mismos, del esfuerzo personal,
porque no puede ser el Estado que les esté financiando a los fracasos que tenemos hoy a nivel nacional. 16 binomios presidenciales y que ninguno de ellos, creo que a excepción de dos o tres, tuvo más del 1%, los demás menos del 1%. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Por lo tanto, no queremos, al menos yo entiendo, de que no debe empezarse a tramitar solamente temas muy puntuales. Las reformas constitucionales que demanda el país deben ser globales, estructurales. Aquellas cosas buenas de la Constitución que se mantengan y aquellas cosas que no sirven porque han generado Correcto. también temas y problemas muy serios tienen que eliminarse o reformarse. Una más. ¿Cómo así nosotros estamos siendo tan generosos con el tema de los procesos migratorios? Que venga todo mundo sin control, sin ningún requisito mínimo a pretexto de la famosa ciudadanía universal que está en la Constitución, que todos tienen derecho de venir al Ecuador y que nadie los puede observar o molestar porque están en territorio ecuatoriano. Aquí están las consecuencias. Vienen olas migratorias, desplazan la mano de obra local, no les dan posibilidades de vida, generan inseguridad, ha habido violencia, ha habido muertes a costa de esos procesos migratorios. Nosotros los vemos todos los días en la frontera con Rumichaca. Así Entonces, es. a quienes viven a veces en el centro del país no saben los problemas con seriedad y responsabilidad que los estamos viviendo nosotros. Y ahí nadie puede decir, las autoridades no pueden frenar porque lastimosamente la Constitución les garantiza. Entonces, esos temas también son Hay importantes. que Esos revisarlo. puntos Ahora, más otro importantes. tema que ha cobrado interés y hablando de mirar una reforma estructural global es el fortalecimiento de la dolarización. No se puede reducir solamente a incluir o el planteamiento de que el dólar sea la moneda oficial de circulación, que es lo que se está planteando ahora. Creo que hay algunas tareas inconclusas en el proceso de dolarización. Por ejemplo, ponerle atención a la vigencia y permanencia del Banco Central respecto a sus competencias, por ejemplo. No, nosotros cada vez nos sorprendemos y los ecuatorianos más todavía, todos los ecuatorianos, de que ya después de 25 años, imagínense, después de 25 años, Impresionante. después de un cuarto de siglo que está vigente la moneda dura, el dólar, y que en su momento nos costó asimilarlo porque perdíamos una moneda de toda la vida, de toda la historia republicana, el sucre. Ahí también se dijo que perdíamos identidad, que perdíamos soberanía, que perdíamos todo. No hemos perdido nada, hemos Pretendieron ganado muchas cosas. Pretendieron posicionar eso también, pues, topar el sentimentalismo, que se nos va nuestra monedita, el sucre, los billetitos que eran elaborados acá mismo, que teníamos la posibilidad, pero no se dieron cuenta que fueron causantes mucha gente de esa debacle económica, de esa crisis financiera del 99. Esas cosas no se las analiza. Entonces, hoy se pretende, después de 25 años, decir que el dólar se debe mantener. Si está vigente, Está fue bien. un acierto, está dándonos resultados positivos, nos ha permitido por lo menos mantenernos a flote a diferencia de otras economías que se han ido a pique, que se han ido prácticamente a pretexto de tener sus propias monedas. Pero también se olvidan de algo que pretendieron en un momento ya establecer otro tipo de moneda virtual. Si se acuerda del sucre, Claro. Y sistema no único de solamente eso, control. hoy pretenden mantener cómo es el dinero de la billetera virtual, efectivamente, Y ¿no? el famoso sucre, que para El que dinero conozca el digital país, pretenden mantenerlo como una potestad del Estado o de los bancos centrales. sí, pero es necesario que les recordemos porque a veces parece que son expertos en hacer olvidar a la gente. El Sí. Sistema Único de Compensación Regional de Pagos, llamado Sucre, que Sucre. tuvo vigencia una temporada entre Ecuador y Venezuela para hacer esos Terminó en actos de intercambios. corrupción, ¿no es cierto? Y se acuerda de esos intercambios, entre comillas, de exportación de materiales, importación de materiales, porque ¿cuál fue el pretexto? De que Venezuela iba a ser el programa más ambicioso de construcción de viviendas de América Latina y del mundo, y Claro. que el Ecuador iba a ser el proveedor de materiales de construcción de insumos, y por lo tanto ese sistema les permitía directamente trasladar fondos de Venezuela y luego las exportaciones de Ecuador. Pregunto. ¿Qué resultados hubo? Se prestó ese sistema para Bueno, corrupción. corrupción. Terminó en Ese- corrupción. nosotros lo investigamos ese caso, conjuntamente con Fernando Villavicencio, en el tiempo que estuvimos en la Comisión de Fiscalización y Control Político, y Ujú. fuimos a entregar estos resultados al expresidente de Colombia, entregamos a la Fiscalía de Colombia y al Senado de Colombia esa información.
Así es que nosotros sí tenemos claras las cosas. Y Perfecto. esto perjudicó a mucha gente, especialmente de mi provincia del Carchi, porque